Que el Señor nos bendiga. Hoy estaremos viendo una iglesia poderosa. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hoy tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué tenían los tesalonicenses que los hacía especiales? ¿Qué hizo que Pablo reconociera a la iglesia de los tesalonicenses como una iglesia especial que había llegado a todo el mundo, no tan solo a Grecia? Hoy estaremos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué tenían los tesalonicenses que los hacía especiales? Primero, los tesalonicenses tenían personas o ministros, tenían ministros que predicaban el evangelio como debe ser predicado. Tal como lo dice en el versículo 5, dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Esto significa que Pablo, respondiendo a lo que Jesucristo ya había ordenado en Marcos 16:15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así también Pablo da a conocer que él no se avergüenza del evangelio. En Romanos 1:16 le dice a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debemos entender que Pablo, en su segundo viaje misionero, llega hasta la ciudad de Tesalónica y le predica a los griegos y también le predica a los judíos. Principalmente va a predicarle a los judíos, pero también le predica a los griegos. De ahí que muchos se convierten. De Tesalónica, recordemos que viaja hasta Corinto, y en Corinto forma una iglesia, y Pablo les escribe diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué era lo que predicaba Pablo, o cuáles eran las buenas nuevas de salvación? Pablo predicaba a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Esa era su predicación, era lo que él llevaba como mensaje a las iglesias. Recordemos algo, que en el capítulo 1
de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 5, da a conocer que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y aquí da a conocer un punto muy importante. Este ministro de la palabra de Dios predicaba el evangelio como debe ser predicada. Primero, lo predicaba con poder. ¿Qué significa predicada con poder? Ni, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así predicaba Pablo. Por eso es que los tesalonicenses se convirtieron, porque él predicaba con poder. Y a los corintios les explica y les dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí debemos entender algo que es muy importante. El Espíritu Santo se movía en los corazones de las personas, compungiéndonos, llegando hasta ellos. Por eso que habla de lo espiritual a lo espiritual. Les hablaba con palabras humanas, pero llegaba al corazón de las personas con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí da a conocer Pablo que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder, sino en poder. Y ese poder viene del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo llega a las personas. Por eso que es tan importante escudriñar las Escrituras versículo a versículo. En este versículo 5 ya hemos descubierto que los tesalonicenses se convirtieron al Evangelio a través de sus ministros. Y estos ministros predicaban como debe ser predicado el Evangelio. ¿Y cómo debe ser predicado el Evangelio? Debe ser predicado en poder y debe ser predicado en el Espíritu Santo. ¿Qué significa que sea predicado en el Espíritu Santo? Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Debemos entender que Juan da a conocer las características que tiene el Espíritu Santo en una persona cuando es predicado el Evangelio. Y Pablo predicó el Evangelio y dio a conocer lo siguiente. Dio a conocer la verdad del Evangelio. Dio a conocer que Jesucristo murió por sus pecados, pero también dio a conocer que Jesucristo ofrece justicia al hombre, justifica al hombre. Y también dio a conocer que Jesucristo soportó el juicio y el castigo de los pecados en lugar del hombre. Ese fue el evangelio que predicó Pablo a los tesalonicenses, y eso hizo que los tesalonicenses se convirtieran al evangelio. Ahora, estos hombres de Dios, ministros de Dios, predicaban el evangelio como debe ser predicado, en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Da a conocer que con certeza, con seguridad, fue predicada la palabra del Señor. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿A qué se refiere con certidumbre? Cuando hablamos de certidumbre, estamos hablando de que y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo está dando a conocer que todo discípulo que quiera seguirle debe ser obediente. La certidumbre viene de la obediencia. Pablo, ¿por qué predicaba con tanta certidumbre? Porque Pablo obedeció al Espíritu Santo y obedeció a Jesucristo.
Por eso que es tan importante la certidumbre, pero también de dónde nace la certidumbre o la certeza o la seguridad, nace de haber sido un siervo, de haber sido obediente. La obediencia trae su fruto y el fruto que trae es la certeza. Pablo dice a los romanos: así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos entender que la certeza y por supuesto la seguridad nace de un discípulo que ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que no se ha conformado a este siglo, sino que ha transformado su vida, ha renovado su entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, debemos entender que debemos transformar por medio de la renovación nuestro entendimiento. De ahí viene la certeza y la seguridad. Pablo da a conocer incluso: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremendo. El que haber conocido a Cristo y haber dejado de lado lo que es la palabra del Señor y dejar el cuidarse uno mismo, el ser obediente, el permanecer en Cristo. Por eso que Pablo nos aconseja y nos da a conocer de dónde viene su obediencia. Viene de cuidarse. E incluso da un consejo y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto es una pregunta retórica, en donde está preguntando y la persona tiene que responderse y responder que ya nosotros no somos de nosotros mismos, ya no nos pertenecemos, sino que pertenecemos a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que los va a guiar, porque ahora es el que está morando en nosotros. Ha venido a morar en un templo de carne, de huesos. Y debemos entender que es el Espíritu Santo el que nos guía y el que nos ministra. Porque habéis sido comprados por precio. Y debemos agregar algo: por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ser obedientes al Espíritu Santo. Si usted es obediente al Espíritu Santo, va a tener seguridad y va a tener certeza. De ahí nacen, ¿verdad?, aquellos que no tienen la certeza, porque seguramente no han sido obedientes a lo que el Espíritu Santo les ha dicho. Siguiente: ¿por qué los tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses, era tan especial? Porque tenían decisión. Tenían una decisión para imitar a Cristo y soportar la persecución. Por eso que Pablo en el versículo 6 les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Nótese, primero da a conocer imitadores de Pablo y sus discípulos y sus enviados, y también del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recordemos que los tesalonicenses fueron perseguidos tanto como fue perseguido Pablo,
recordemos que Pablo en su segundo viaje tuvo que huir de Tesalónica. Tuvo que huir porque si no lo habrían matado. Huyó hacia Corinto y en Berea descansó un tiempo, pero recordando que en Tesalónica lo venían persiguiendo, incluso lo siguieron hasta Berea. Por eso que debemos entender algo, que los tesalonicenses tenían la decisión de imitar a Cristo, de imitar a Pablo y de soportar la persecución tanto como la soportó Pablo. Ellos tenían la decisión, dice, y vinisteis a mí. Ellos habían soportado la persecución y tenían la decisión firme de mantenerse en la palabra. Tanto es así que el Evangelio produjo fruto a pesar de la oposición y la persecución. Habían dos cosas. Uno era la oposición que tenían los judíos en contra de Pablo, pero no tan solo se oponían, sino que había una persecución hacia los nuevos convertidos. Y la persecución, algunas personas recibieron la palabra y aceptaron a Cristo. Tanto es así, tan fuerte fue el testimonio de Pablo, que estas personas, aún así, que vieron la oposición y la persecución que recibía Pablo, aún así decidieron seguir a Cristo. Por eso que Pablo le escribe a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recordemos los padecimientos que tuvo que pasar Pablo y que ya había sido profetizado a través de Ananías, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabe usted que las promesas se heredan por la paciencia? No simplemente basta con que exista una profecía en su vida, no solamente basta con que existan grandes promesas para su vida, sino que debe existir la paciencia para llegar a heredar las promesas en su vida. De tal manera, dice en Tesalonicenses, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sabe que aparte de tener decisión, los de Tesalónica tenían testimonio? Este testimonio llegó en gracia y llegó al mundo, llegó no tan solo donde ellos vivían en Macedonia, que pertenece, ¿verdad? Tesalónica pertenece a Macedonia, sino que también a Acaya, que es el sur de Grecia. Y también a partir desde Tesalónica llegaron hasta el mundo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Así dice en el versículo 8. A partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Recordemos algo que es muy importante. En su segundo viaje misionero, Pablo llega hasta Filipos y desde Filipos viaja a Tesalónica y de Tesalónica sale arrancando a Berea. Y eso es lo que le ocurre. En Tesalónica predicó no más de 2 veces y ya recibieron la palabra del Señor. Recordemos que los romanos habían dividido en provincias, Grecia la habían dividido en provincias. En el norte existía la provincia de Macedonia y en el sur estaba la provincia de Acaya. Por eso es que Pablo habla de que en Macedonia era conocida la palabra del Señor por los tesalónicos o por los tesalonicenses. Y en el sur, en Acaya, también era reconocido su testimonio. Es decir, ellos tuvieron testimonio a través de sus sufrimientos y de sus persecuciones. Por eso que es tan reconocido, ¿verdad?, la experiencia que vivieron
los de Tesalónica. En el versículo 9, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y les dice que ellos tenían una conversión verdadera, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué significa esto? Que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Los creyentes se habían convertido de una sola vez y para siempre. Recordemos que un ídolo es simplemente una imagen de algún Dios creado por la mente del hombre, una imagen diferente al Dios que revelan las Escrituras. ¿Sabe que hoy en día no tan solo las personas adoran a los dioses de madera, de metal o de porcelana, sino que también adoran a los dioses creados o a los ídolos creados en su mente? ¿Sabe que muchas de esas imágenes que ellos crean son imágenes que son diferentes al Dios que revelan las Escrituras? Es decir, ellos inventan o creen que Dios debiera ser de esta manera y le adjudican características que ellos creen que Dios debiera tener. Y Dios tiene características de acuerdo a lo que revelan las Escrituras, no de acuerdo a lo que piensan los hombres y las mujeres. Ellos le dan de alguna u otra manera características que les conviene. Les conviene a las personas que están en pecado tener un Dios benevolente, un Dios que mira con un solo ojo las cosas buenas, pero no ve el pecado. Les conviene a las personas que están en pecado tener un Dios así porque les permite seguir viviendo en el pecado. Por eso que Pablo le escribe a los romanos, diciéndoles, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Comenzaron a razonar, así debe ser Dios. Comenzaron a pensar, así debiera ser Dios. Y sabe que su corazón se entenebreció, se volvió oscuro. Debemos entender que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y en el versículo 10 da a conocer y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos se convirtieron debido a la promesa del regreso de Cristo. Esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Jesucristo fue resucitado de los muertos. ¿Y sabe qué? Ellos esperaban que volviera de los cielos, al Hijo de Dios. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y estas son las palabras de Jesucristo. En Mateo 24:44, Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El regreso de Cristo está asegurado por Jesucristo, porque Él lo prometió. Por eso nosotros debemos estar preparados. Así como los tesalonicenses esperaban la venida del Hijo de Dios, nosotros también debemos esperar el retorno de Jesucristo. Recuerden que esta promesa es para aquellos que están padeciendo dificultades, padeciendo persecuciones, padeciendo oposición, porque eso es de regocijo. Cristo vendrá por su pueblo. Junto con lo anterior, los tesalonicenses creyeron y se habían convertido para escapar de la ira venidera, tal como lo dice aquí, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo vendrá a regocijarnos, vendrá, ¿verdad?, con sus promesas, pero también viene
a librarnos de la ira venidera. ¿Sabe que Dios está airado con este mundo porque ha pecado? El pecado está en todas partes y Dios está airado. Debemos entender que el que en Él cree no es condenado. Tal como lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 18. Jesucristo hablando dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos entender que la persona que cree en Jesucristo no se es condenado. Salió de la condenación. Pero el que no cree, no se preocupe, ya ha sido condenado. Ya hay condenación sobre su vida. No es necesario nada más. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única forma que era de escapar de la condenación eterna era a través del Hijo unigénito de Dios. Y debemos entender algo. Pablo le dice a los romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Esto lo dice Pablo y lo vuelve a recalcar y lo vuelve a decir. Quien nos libra de la ira venidera lo da a conocer a los tesalonicenses y a los romanos también. Les vuelve a mencionar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. En Apocalipsis da a conocer, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta es una promesa de Dios. Jesucristo volverá, pero volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a cada uno le dará su galardón. A los que bien han hecho, les dará bien. Y los que mal han hecho, les entregará justo juicio a su vida. Por eso, yo le invito a hacer lo que hicieron los tesalonicenses, a convertirse de los ídolos al Dios verdadero, a tener esa decisión que ellos tuvieron, a servirle a Dios como debe ser, con temor y temblor, y con certeza de que Él algún día volverá por lo suyo.